Bienvenidos todos, queridos hermanos, amigos, a esta conferencia online organizada por el Comité de Educación de la Urantia Asociación Internacional. Agradecemos, como siempre, a la Urantia Asociación de Brasil por su generosidad al permitirnos usar su sala Zoom, esta que estamos usando, para esta conferencia. El día de hoy, Javier Martínez de España nos va a hablar sobre el tema sistemas energéticos controladores, no, perdón, esto es viejo. Evolución y creación, eras y periodos geológicos de la Tierra. Queremos compartir con ustedes un breve protocolo para el buen funcionamiento y orden de la participación de todos. Les pedimos que enmudezcan sus micrófonos si no están hablando, para evitar ruidos de fondo molestos en la grabación y en la transmisión en vivo en Facebook. Si desean hablar, por favor, levanten la mano, física o virtual, y cuando un anfitrión se los indique, abran sus micrófonos, o cuando el expositor se los indique. Les pedimos también que si hacen preguntas y comentarios, que sean breves para permitir a otros su participación. Y les sugerimos que utilicen auriculares si pueden para mejorar la calidad del sonido y reducir los ruidos de fondo y el eco al hablar. Como ustedes saben, estamos transmitiendo esta conferencia en vivo a Facebook. Y la sesión se está grabando en video para fines de estudio. El video será publicado en el canal de YouTube de la Urantia Asociación Internacional. Solicitamos que cierren su cámara si no quieren que su imagen se utilice para grabaciones de video. Por favor, si hablan, tengan en cuenta que serán vistos y oídos en la transmisión en vivo en Facebook. Podemos editar, o sea, cortar su participación únicamente en la grabación y video posterior subido al canal de YouTube. Hacemos esta aclaración porque esa es una regla de la Urantia Asociación Internacional de respeto a la privacidad de todos. Ahora, para aquellos de ustedes que no lo conocen, permítame presentarles a Javier Martínez. Él es español, es ingeniero técnico de telecomunicaciones, máster en tecnología de la información y las comunicaciones. Javier está casado y tiene 5 hijos. En la actualidad colabora con varios grupos de estudio del libro de Urantia, tales como el grupo ICSS Urantia, Urantia Madrid, Grupo Ágora 2.0 y el grupo de estudio latinoamericano del libro de Urantia. Y es el administrador de la plataforma de Facebook Descifrando Urantia. En la actualidad, Javier está comprometido en la difusión y estudio del libro de Urantia. Sin más, gracias Javier por tu excelente, siempre buena disposición para servir. Adelante, la sesión es tuya. Gracias, Jenny, por la presentación. Hay que empezar a cortarla ya más adelante. Ya. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos. Para mí siempre es un inmenso placer, es un orgullo personal el poder trabajar con este grupo que lleva Jenny desde hace ya bastante tiempo. Y realmente, pues la verdad que me siento bendecido por estar con vosotros. Bueno, antes de comenzar, me gustaría siempre recordar hace una pequeña reflexión y una pequeña oración, y es el hecho de que nos dijo nuestro Padre Jesús, nuestro Jesús de Nazaret, que siempre que 2 o 3 personas estemos reunidos en su nombre, Él siempre va a estar presente con nosotros. Con lo cual, yo siempre mentalmente pienso que hay una ventanita más allí en oscuro, que es la presencia de nuestro Padre Celestial, que de alguna forma está al lado nuestro. Y aprovechando este momento y creyendo firmemente que Él nos está escuchando, le pido que nos ilumine, que nos ayude a cada uno con nuestros pequeños problemas personales, familiares, económicos. Y le pido también que nos ilumine y sobre todo que nos haga mejores personas cada día. Y nada más. Gracias, Padre Celestial, y te lo pedimos todo en nombre de nuestro Padre Jesús, Jesús de Nazaret. Bien, y ya que tenemos a nuestro invitado especial, a nuestro representante de nuestro Padre, pues vamos a empezar a hacer esta pequeña presentación. Bueno, antes de empezar esta presentación, os voy a hacer una pequeña introducción. Mirad, esta presentación es un poco especial, en el sentido de que se escapa mucho de presentaciones que se han hecho anteriormente. ¿Por qué? Es una presentación que cuando las personas que hemos leído el libro de Urantia, cuando hemos leído estos temas, pues lo hemos leído de corrido, como suele decirse, rapidito, rapidito, porque realmente pues es muy pesado. Es muy pesado y además siempre hemos pensado que nos aporta poco personalmente. Entonces, con esa
con ese sentimiento, he hecho una presentación que no tiene 30 transparencias nada más. Bueno, realmente 28. Si quitamos la carátula de entrada y la despedida final. Y es muy densa. Entonces, aunque os extrañe un poco muchos nombres, porque hay algunas palabras que están en latín, pero tenéis que comprender que vamos a hablar básicamente de geología y de antropología. Y la geología, personas que se tiran toda la vida estudiando geología y antropología con carreras universitarias de 5 años. Y nosotros vamos a intentar, en el espacio de una hora, lo voy a limitar a una hora, aproximadamente hacer una síntesis, que es casi un índice, de lo que dice la ciencia y lo que dice el libro Durantia. Y vamos a ir viendo lo que dice uno y lo que dice otro. Ya veréis que es asombroso el paralelismo y la concordancia que existe entre la información de la ciencia actual y la información que nos dan el libro Durantia. Bien, si algunas palabras no las entendéis, voy a intentar ser claro y por supuesto no puedo entrar en profundidad en cada uno de los temas que voy a hablar porque si no necesitaríamos como 10 presentaciones de este tipo de 2 horas cada una para entrar un poco en todo lo que se nos dice tanto en la ciencia actual como en el libro de Durantia. Vamos a compartir y vamos a empezar. Bien, no sé si se ve ya. ¿Se ve ya? Sí, sí se ve. Perfecto. Sí. Bueno, esta presentación se llama Evolución y Creación, pero prácticamente vamos a hablar de las eras y periodos geológicos de la Tierra. Es una presentación que yo siempre me he resistido a meterme con cierta profundidad. De hecho, recuerdo a una hermana nuestra, Ángela, que en un momento en una reunión anterior también, o una conferencia anterior, dijo, bueno, Javier, ¿podrías hacer una presentación sobre este tema? Y yo me quedé anotado, me anoté el apunte, pero dije, bueno, cualquiera se mete en estos temas. Bueno, finalmente está hecha. Entonces vamos a ver si la podemos disfrutar entre todos. Creo que la vais a disfrutar. De verdad que creo que la vais a disfrutar. Y vamos a aprender algunas cosillas. Vamos a empezar lentamente. ¿Qué nos dice la ciencia actual sobre estos periodos de tiempo acontecidos en Urano? Vamos a empezar desde el punto de vista de la ciencia actual, ¿vale? De la geología y un poquito de la antropología, pero poquísimo, para luego ya meternos realmente en lo que nos dice el libro. Entonces, antes de empezar, tengo que empezar a explicaros dos conceptos, que son que qué es la edad absoluta y qué es la edad relativa, porque claro, vamos a hablar de épocas de hace 500.000 años, 500 millones de años. Entonces, no había nadie con un reloj ni con un calendario en esa época que pudiera apuntar esos tiempos. Sin embargo, vamos a hablar de esos periodos de tiempo. Entonces, la forma de medir esos tiempos utilizando la ciencia actual se deben al conocimiento actual de la tecnología. Bien, entonces, ¿a qué le llamamos una edad absoluta? Pues si decimos que una roca tiene 3.000 millones de años, nos referimos a su edad absoluta. Entonces, esto se analiza, se estudia a través de los isótopos radioactivos. Hay dos isótopos radioactivos que son los que nos interesan. Uno es el carbono 14, que realmente tiene validez si estamos estudiando cosas antiguas hasta 60.000 años. Pero cuando queremos hacer estudios de épocas con un mayor periodo de tiempo, pues utilizamos el uranio 238, que tiene mediciones válidas hasta 4,5 millones de años. Es un poco para que conozcamos un poco por qué ahora la ciencia actual puede decir, pues esto tiene 10.000 años, 100.000 o 10 millones de años. Y realmente se refiere un poco al periodo de semidesintegración, que también se le llama vida a mitad o simple periodo, que es el lazo necesario para que se desintegre la mitad de los núcleos de una muestra inicial de una sustancia radiactiva. Ya lo sabéis, tampoco hace falta comprenderlo ni tenéis por qué tener un conocimientos técnicos para saberlo, solamente es para que os suene. Y luego hay otro concepto que es la edad relativa. Y dice que si ordenamos de más antiguo a más moderno los estratos, ya veremos lo que son los estratos, de una región, estamos estableciendo su edad relativa, que es la superposición de estratos, tiene un nombre un poco raro, que se llama dendrocronología, que es el conteo de los anillos de crecimiento. Ya lo veremos luego, pondré unos dibujitos porque una imagen vale más que 1.000 palabras para entender de lo que estamos hablando. Bien,
un poco de conocimientos técnicos, un poco para introducir. Bien, las escalas del tiempo están divididas de cuatro formas. Son los eones, otros son los periodos, otros son las épocas y otras son las eras. Entonces, a lo largo del estudio de la ciencia, de la geología actual, solamente existen cuatro eones. Uno, empiezo desde abajo, es el eón jádico y comprende la formación de la Tierra hace 4.570 millones de años, ¿no? Hasta hace 3.800 millones de años. Ese es el periodo, el eón jádico. Por supuesto, allí no había nadie de nosotros, es de comprender. Ni nadie ni nada. Prácticamente lo que había esto era una bola de fuego. Luego está el eón arcaico, que comprende la evolución de la corteza terrestre de la Tierra. Ya empieza a haber corteza terrestre desde hace 3.800 millones de años hasta los 2.500 millones de años. Luego está el eón proterozoico, que comprende la formación de los seres vivos. Aquí ya empezamos a entrar en materia de los seres vivos desde hace 2.500 millones de años hasta hace 543 millones de años. Y finalmente está el último eón, que por cierto es el eón en el cual nosotros estamos inmersos, y es el eón fanerozoico, que comprende el tiempo en el cual vivieron la mayoría de los organismos macroscópicos, como las algas, los animales, las plantas y los hongos. Entonces ya nos queda un poco una visión de conjunto, que todo el estudio de toda la existencia de nuestro planeta la hemos encapsulado en cuatro eones, aunque al eón que nos vamos a dedicar más tiempo va a ser al más actual, que es el que me interesa, al fanerozoico. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer una pequeña síntesis de cada una de esas etapas, no de los eones, de las etapas que hemos comentado, una por una. Hemos dicho que las primeras son los eones se dividen en eras, las eras se dividen en periodos y los periodos los hemos dividido en épocas, para que lo entendamos. Bien, entonces, aquí me está molestando. Nada, voy a dar un momentito, que voy a ver si esto lo consigo. Bueno, pues nada, lo tengo demasiado grande. Bien, eones y eras. La primera subdivisión principal se llama eón, como hemos comentado. Un eón, la división más grande de la escala de tiempo geológico, abarca de cientos a miles de millones de años. Los geólogos generalmente están de acuerdo en que hay dos eones principales, el eón precámbrico y el eón fanerozoico. El precámbrico va desde la formación de la Tierra hasta el momento en que aparecieron por primera vez los organismos multicelulares, que es un tiempo relativamente largo, desde hace 4.500 millones de años hasta hace aproximadamente 543 millones de años. Entonces comienza el eón fanerozoico, que continúa hasta hoy. ¿De acuerdo? Y a su vez, los eones están formados por eras, como hemos comentado, que son divisiones que abarcan periodos de tiempo de decenas a cientos de millones de años. Las tres eras principales son, las voy a enumerar aquí, aunque luego profundizaremos un poquito sobre ellas. Las tres eras principales son el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. La era cenozoica es en la que nos encontramos hoy. Comenzó hace 65 millones de años, justo en el momento en que los dinosaurios se extinguieron. Y las otras dos partes es el periodo. Entonces, la siguiente subdivisión de la era es el periodo. Es una división de la historia geológica que no se extiende por más de 100 millones de años. Estamos más familiarizados con los periodos de la era mesozoica, a todo el mundo le suena, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, sobre todo los que hemos visto las películas estas tan graciosas de los dinosaurios, ¿no? Por lo menos estos nombres nos sonarán. Estos son los periodos que incluyeron nuestras especies de dinosaurios, como el Triceratops, el Tiranosaurio Rex
hoy vivimos en el periodo cuaternario de la era cenozoica. Es decir, actualmente nosotros estamos en el cuaternario de la era cenozoica, que es lo que nos interesa. Finalmente, tenemos la división más pequeña de las escalas de tiempo geológico, llamados épocas. Las épocas son los fragmentos de tiempo que describen los altibajos evolutivos de los mamíferos y las aves. Probablemente hayáis visto imágenes de criaturas prehistóricas gigantes, llamadas megafauna, como el mamut lanudo, el perezoso terrestre gigante y un gato de dientes de sable. Todos estos aparecieron en algún momento del periodo terciario, que incluye las épocas del Eoceno. Estas son las diferentes épocas en las cuales se refiere: el Eoceno, el Mioceno y Plioceno. La época del Pleistoceno marca la mayor parte de la evolución humana, esa es la que más nos vamos a dedicar, que comenzó hace alrededor de 1,8 millones de años. Nuestra época actual es la época del Holoceno, que solo comenzó hace unos 12.000 años. Bueno, una visión un poquito general de las eras, que fueron, como habéis visto, la cenoica, la mesozoica y la pelozoica, que hemos dado. Entonces he puesto los dibujitos un poco pues para que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Realmente a la pelozoica aparecen esas conchitas que veis aquí, ¿de acuerdo? En millones de años aquí se ve el segmento que de la mesozoica están los dinosaurios, y luego ya aparecen pues eso, los mamulanudos, incluso los monos, ciertos monos y tal, y se van aproximando hasta nuestra época. De aquí quisiera resaltar una cosa, y es que desde el punto de vista de la geología, la Tierra nunca, no ha sido como es actualmente. Normalmente la Tierra realmente eh, estaba conformada como una mancha de tierra, más bien plana, y todo lo demás era el mar. ¿Mm? Y realmente a los que han llegado los geólogos es que esa gran, digamos, digamos, composición de tierra que estaba toda agrupada, estaba dividida como en dos partes. Que se llamaba la Laurasia y otra era la Gondwana. Estos son, digamos, nombres científicos que le dan los estudiosos de este mundo. Prácticamente todo ello parte de una Pangea inicial, que realmente era como un estrato y que se fue separando a través de, digamos, de las aberturas tectónicas del núcleo de la Tierra, y se fue configurando el planeta hasta ser lo que hoy es. Lo tenéis una muestra aquí a la derecha, se veis la Pangea inicial, cómo se han ido separando los trozos de tierra, ¿de acuerdo? Unas separándose y otras que aparecieron del fondo marino hasta convertirse, digamos, en nuevos países que actualmente existen. Bien, esta transparencia solamente la he puesto un poco para que os deis cuenta un poco del orden de magnitud, porque resulta que los tiempos precámbricos, que es cuando la Tierra realmente se empezó a conformar, porque según nos dicen el Biodurantia, y lo sabemos también por la ciencia actual, realmente de las nebulosas, del polvo de las nebulosas, debido a las leyes de atracción gravitatoria, se van uniendo y se van fundiendo a una temperatura elevadísima, y va aumentando el tamaño hasta que adquieren un diámetro apropiado que pueda sustentar cierto tipo de vida. Entonces, fijaros que en los tiempos precámbricos prácticamente no había vida, solamente lo que había era tierra, agua y fuego, no había otra cosa. Y esto estamos hablando de que ocupó en la historia digamos, de la Tierra Durantia, prácticamente el 87, casi el 88% de todo el tiempo que vamos a estudiar. Y curiosamente, en las épocas donde ya había vida, que son las diferentes eras, pues ocupó algo más del 12% del tiempo total que se nos asignan a la historia de Durantia. Entonces, en la era paleozoica, están diferidos en diferentes periodos. Veis que aquí aparecen, esa es la época de los vertebrados marinos, y está en el periodo cámbrico, está el periodo ordovícico, está el periodo silúrico, está el periodo devónico, el periodo carbonífero y el periodo pérmico. ¿De acuerdo? El tiempo, los segmentos de tiempo, no lo voy a decir porque serían números, están aquí a la derecha de la presentación, y esta presentación se la voy a dejar a Jenny, con lo cual si alguien tiene interés se la pide, más que nada porque mucha información que aparece en las transparencias no la voy a leer, porque sería demasiado extenso y además sería un poco como muy pesado. Luego aparece la era mesozoica, de la que hemos hablado, y aquí esta es la edad que le llaman la edad de los reptiles. Entonces aquí aparecen como tres grandes periodos, que fue el periodo Triásico,
que aparecen los primeros dinosaurios, reptiles, incluso voladores mamíferos, ¿de acuerdo? Luego está el periodo Jurásico y después está el periodo Cretácico. ¿No? Y finalmente está la era Cenozoica. Y aquí también hay varios periodos que están, digamos, la Cenozoica es a la que pertenecemos nosotros. El primer periodo, bueno, a esta edad se le denominó la era de los mamíferos. ¿No? Y está el periodo Paleoceno, está el periodo Eoceno, el periodo Oligoceno, el periodo Mioceno, el periodo Plioceno, y luego está el periodo ya en la época cuaternaria, después de la última glaciación, que está el periodo Pleistoceno y el periodo Holoceno, ¿de acuerdo? Que es realmente donde está ya el hombre evolucionado y ya entra un poco la civilización actual, digamos, es lo que hay. Entonces, quería solamente hacer una visión general de conjunto de todo ese tiempo. Realmente, fijaros que prácticamente algo más del 12%, pues lo que corresponde a la época en las cuales ha habido seres vivos en este planeta. La mayoría del tiempo, casi el 88, casi, vamos, casi el 90%, por redondear, pues ha sido dedicado a la confección, digamos, de la esfera planetaria. También me gustaría comentaros un poco el significado de las cosas, porque claro, cuando yo hablo de estos nombres, que muchos vienen del latín, pues me gustaría por lo menos los más importantes, los que más nos afectan, pues comentaros un poco el significado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, cuando hablamos de la época de la era cenozoica, pues significa vida reciente. Cuando hablamos de la época mesozoica, significa vida intermedia. La pelozoica significa vida antigua, primitiva. ¿No? Y la proterozoica significa vida elemental. ¿No? Y la arqueozoica, pues se le llama vida arcaica. Es un poco una visión, un poco para que tengáis un poco. Hay unos dibujitos al lado para que de alguna forma relacionéis ese nombre de esa parte de tiempo con lo que había en la Tierra. Fijaros que la más antigua, ¿no? Es el cámbrico, el precámbrico, aquí este que me está molestando, vale. El precámbrico, que realmente ahí lo que había era, pues al principio la Tierra pues, a base de rayos, volcanes, maremotos, y eso es lo que había, aquello sería, y luego empiezan a aparecer los primeros organismos, ¿de acuerdo? Elementales. Se crea una especie en los sitios donde están cálidos, debido a la reacción solar y tal, pues de alguna forma se va empezando a formar las primeras células, las primeras amebas, y a partir de ahí se van empezando a organizar organismos pluricelulares más complejos, que luego desembocaron, lógicamente, en los peces, lógicamente, en reptiles y finalmente pues los mamíferos. Y nosotros aparecimos en los mamíferos porque somos seres que mamamos, como bien sabemos. Bien, vamos a entrar un poco, siempre de lo mismo, pero intentando clarificar los conceptos. Mirad, aquí tenéis un planteamiento de abajo arriba, donde vienen las diferentes épocas, ¿de acuerdo? Pero de alguna forma le metemos los millones de años. Entonces, cuando hablamos de la etapa del precámbrico, el precámbrico está a su vez dividido en dos segmentos diferentes. Es que el tema se va complicando. No quiero llegar a un nivel de complejidad que ya esto sería muy aburrido. Luego saltaré a temas que os van a interesar más. Bueno, pues el precámbrico, que por cierto es un periodo, realmente está dividido pertenecen a dos eones, al arqueano y al protezoico, ¿de acuerdo? Estamos hablando de orígenes, estamos hablando de millones de años, fijaros, de 4.566 millones de años a 542 millones de años, una época muy antigua. Y luego el fanerozoico está dividido, como hemos comentado anteriormente, realmente en tres eras. Dijimos que se subdividían a su vez. Y las eras son el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico, como hemos comentado. Pero a su vez hemos comentado también que cada uno de esas eras está subdividida en periodos. Bien, pues el paleozoico está dividido en los diferentes periodos, que son el cambriano, aparece en 542 millones de años. Luego está el ordoviciano, luego está el siluriano, el devoniano, el carbonífero, el permiano, el triásico, el jurásico y el cretácico. Y luego, perdón, en el cenozoico se le denomina periodo terciario y periodo cuaternario.
El terciario comenzó hace 65,5 millones de años y acabó hace 1,8 millones de años, y es hasta la actualidad. Y hemos dicho que además esos periodos estaban subdivididos en épocas, ¿vale? Bueno, como tampoco me quiero remitir muy atrás, lo único que me voy a centrar en el Cenozoico, que es el que más nos interesa, que más se aproxima a nosotros. Fijaros que en el Mesozoico es la edad de los reptiles, ¿de acuerdo? Y los anteriores, el Paleozoico, era la edad de los anfibios, lógicamente, de los invertebrados. Bien, pues entonces en el Cenozoico, en el Terciario, que es un periodo, se divide en el Paleoceno, en el Eoceno, en el Oligoceno, en el Mioceno y en el Plioceno. Y el Cuaternario lo dividimos básicamente en dos épocas. Es el Pleistoceno y el Holoceno, y es en el que se desenvuelve realmente el hombre. El anterior, en el terciario, se desarrollan prácticamente los mamíferos, ¿de acuerdo? Y bueno, al lado he puesto una foto real para que veáis cómo los geólogos estudian los diferentes estratos, sustratos de la Tierra. Curiosamente, este es un corte transversal y los estudiosos de la materia, los geólogos, son capaces de marcar líneas en función de las eras geológicas, en función de los sustratos, y poderlos identificar añadiéndole la antigüedad de los mismos. Fijaros que estamos hablando de millones de años. La Cenozoica, que es la más cercana a nosotros, la última, está hablando de 60 millones de años. ¿Vale? Una visión también de lo mismo, solamente para clarificar. Os prometo que voy a dejar esta parte pronto, porque sé que esta parte puede ser un plomazo. Entonces, fijaros, a la izquierda pues, están unos dibujitos, y a la derecha están las diferentes edades, ¿perdón? Entonces, veis lo que hemos comentado, a la derecha del todo, que tenemos el tiempo en millones de años, y fijaros que una cosa importante solamente comentar, que ya desde lo más antiguo que se conoce, es en el periodo arcaico, y estamos hablando de 2,5 billones de años, ¿vale? Entonces, bueno, es una visión un poco gráfica de dibujos de niños, en el cual pues todos los diferentes eh, periodos y fases pues están documentados en función de miles de años. Pero como esto tampoco tiene mucho interés, a menos que realmente queréis profundizar sobre el tema, pues como la presentación la tendréis, pues solamente la copiáis y nada más. Y a lo mejor le podéis ayudar a vuestros hijos a estudiar algún trabajo que les manden en el colegio. Bien, esto es con más profundidad, pero tampoco me voy a meter en el tema, porque realmente es lo mismo, solamente que ampliando todos los periodos, están las eras y también todos los periodos, y realmente pues sería repetir lo mismo que ya he repetido. Lo que pasa que aquí lo bueno que tiene es que realmente hay un pequeño comentario para los estudiosos, porque la información la voy a dejar, para que podáis profundizar en qué tipo de animales existieron en esa época. No sé, pues la parte que nos puede interesar más, pues no sé, imaginaos que estamos en el Cretácico. Bueno, pues en el Cretácico, en el tardío temprano, pues aquí se extinguen los dinosaurios, los reptiles voladores y los amonitas, y la expansión de las plantas con flores, ¿de acuerdo? Que son las plantas que se llaman las angiospermas, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el terciario, que hay diferentes etapas, como hemos dicho, pues aquí aparecen los primeros mamíferos carnívoros, los roedores, primates, y flora que era muy semejante a la actual. Aparecen un poquito más adelante los primeros caballos, los rinocerontes, los venados, las ballenas, incluso los murciélagos. Y luego, después de eso, aparecen los primeros monos con cola, ¿eh? Y es una gran expansión de los mamíferos. Más adelante, más cerca de nuestro tiempo, aparecen los monos y los que se alimentan de pasto. Y luego finalmente ya aparecen los Australopithecus, que fueron los antecesores del hombre moderno, ¿eh? Y aparecen a nivel de animal, pues las especies como los mastodontes y los mamuts, que nosotros no lo hemos conocido, solamente me parece de cuando ¿verdad? Y realmente, pues ya cerca del cuaternario es el origen del hombre moderno, y realmente hay una extinción de todos los grandes mamíferos. Y realmente en el cuaternario es cuando es el surgimiento de la civilización actual. Y digamos, es
cuando los mamíferos realmente pueblan el planeta. Entonces, una breve síntesis para dejar esta parte y meternos un poquito con el líquido Durante. ¿Cuáles son los periodos que comprenden las eras geológicas? Son una síntesis de cada una de ellas. Está el periodo Cámbrico, que se caracterizó por la gran explosión de diversidad que se generó. Aparecieron los primeros animales invertebrados. Este periodo duró alrededor de 550 millones de años. La Tierra estaba dividida en dos continentes llamados el Gondwana y la Laurentina. Dependiendo de los autores, cambian un poco el nombre, pero siempre la base suele ser latina. En el periodo Ordovíco se caracterizó por sus frecuentes y fuertes actividades volcánicas. Se presentó la segunda glaciación. Este periodo duró casi 510 millones de años. Y hay una serie de animales que los Atnator biofitas colonizaron la Tierra. Yo, ¿qué queréis que os diga? Pues me lo creo, pero no sé ni cómo eran estos bichitos. Y eso sí, aparecieron también los erizos de mar. Eso sí, los conozco porque me encanta tomarlos, comerlos actualmente sí. Y en el periodo silúrico se caracterizó por la colonización de las plantas y la aparición de los primeros artrópodos terrestres. Aparecen los primeros tiburones, y este periodo duró alrededor de 444 millones de años. Luego finalmente ya aparecen estos tres periodos más, que el periodo devónico, que se caracterizó por el choque que se produjo entre Gondwana y Laurentina. Aparecieron los arrecifes y los anfibios. Se dio la colonización de la Tierra. Aparecieron los gimnospermas y los pteridofitas. Este periodo duró alrededor de 410 millones de años y se diversificaron los peces de agua dulce. Y el periodo carbonífero se caracterizó por tener un clima muy cálido. Este periodo duró casi 360 millones de años. Surgió gran diversidad de flora, reptiles, insectos, y se descubrieron los ancestros de los reptiles. Y finalmente tenemos el periodo pérmico, que se caracterizó por la formación de la Pangea. Se dio la cuarta glaciación. Este periodo duró más o menos 290 millones de años y parte de la Pangea se convirtió en el Polo Sur. Y dicho todo esto, con lo que dice la ciencia, pero en vez de emplear los 5 o 10 años de estudios de geología profundo, pues le hemos dado en 20 minutos, ¿de acuerdo? Con lo cual no llega a ser ni siquiera un índice. Lo siento, pero si no, acabaréis abandonando toda la sala, cosa que no pretendo. Pero esto sí le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, a más, pero de una forma sintetizada y siendo, digamos, atendiéndonos exclusivamente a lo que nos dice Livio Durantia. Y es que nos dice Livio Durantia sobre estos periodos de tiempo. He hecho unos cuadritos para que, bueno, antes de los cuadritos, hago unos pequeños comentarios de Livio Durantia, que nos dice que hace 1000 millones de años comienza realmente la historia de Durantia. El planeta había alcanzado aproximadamente su tamaño actual. Por esa época fue escrito en los registros físicos de Nevadón y se le dio el nombre Durantia. Bueno, pues ya sabemos que el nombre Durantia es el nombre que le dieron cósmico y que apareció, se lo dieron hace aproximadamente 1000 millones de años. La atmósfera, así como las constantes precipitaciones de humedad, facilitaron el enfriamiento de la corteza terrestre. La actividad volcánica igualó en poco tiempo la presión calórica interna y las contracciones de la corteza, y mientras los volcanes disminuían rápidamente, los terremotos hicieron su aparición a medida que avanzaba esta época de enfriamiento y de ajustes de la corteza. Esto nos lo dice el libro de Durantia. ¿Qué más nos dice el libro de Durantia? Dice que consideramos que la historia de Durantia empezó hace unos 1000 millones de años y que se extendió y se extiende a lo largo de 5 eras principales. Y esto es lo que nos dice el libro de Durantia. Pero existe una correlación entre lo que nos dice la ciencia y lo que dice el libro de Durantia. La primera es la era anterior a la vida. Ellos lo denominan de otra forma, ¿de acuerdo? Dice, se extiende sobre los primeros 450 millones de años, desde casi el momento en el que el planeta alcanzó su tamaño actual hasta el momento del establecimiento de la vida. Vuestros estudiosos han dado el nombre de arqueozoico a este periodo. Porque está relacionando ya lo que dicen los reveladores con lo que dice la ciencia. Otra era, le llaman los reveladores, la era de los albores de la vida. Dice que se extiende sobre los 150 millones de años siguientes. Esta época transcurre entre la era precedente anterior a la vida,
o era de los cataclismos y el periodo siguiente de la vida marina muy desarrollada. Vuestros investigadores conocen esta era como la era proterozoica. ¿De acuerdo? Hay tres más. Luego está la era de la vida marina. Dice que abarca los 250 millones de años siguientes y la conoceréis mejor con el nombre de Paleozoica. Luego está la era de la vida terrestre primitiva, que se extiende sobre los 100 millones de años siguientes y se le conoce con el nombre de Mesozoica. Ya van sonando un poco los nombres. Y finalmente habla de la era de los mamíferos. Ocupa los últimos 50 millones de años. Esta era de la Tierra reciente es conocida con el nombre de Cenozoica. Y nos dicen también los reveladores lo siguiente. Dice que hace 900 millones de años se pudo presenciar la llegada a Urantia del primer grupo explorador de Satán, enviado desde Jerusalén para examinar el planeta y hacer un informe sobre su adaptación como centro experimental de vida. Esta comisión constaba de 24 miembros e incluían portadores de vida, hijos de Melquisedec, serafines y otras órdenes de vida celestial que están relacionados con la organización y la administración planetaria de los primeros tiempos. Dice que después de haber realizado una cuidadosa inspección del planeta, esta comisión regresó a Jerusalén e informó favorablemente al soberano del sistema, recomendando que Urantia fuera escrita en el registro de experimentación con vida. Fijaros, os recuerdo que nuestro planeta Urantia no es un planeta habitual, normal, es un planeta que se le denomina decimal, en el sentido de que se puede experimentar con la vida de forma diferente, es decir, utilizando fórmulas utilizando los componentes del propio planeta, no trayéndolos de otro mundo, sino utilizando nuestro propio planeta, con lo cual daría razón a una nueva diversidad de seres vivos diferentes a los que viven en otros planetas que tienen, digamos, la vida normalizada. Dice que en consecuencia, vuestro mundo quedó escrito en Jerusalén como un planeta decimal y se notificó a los portadores de vida que se les concedía un permiso para establecer nuevos modelos de movilización mecánica, química y eléctrica en el momento de su llegada posterior con el mandato de trasplantar e implantar la vida. Sobre este tema, si queréis, lo hablamos, que hay una presentación extensa, casi 2 horas, sobre este tema. Nos dicen ya, no voy a casar más, pero dicen los reveladores también que hace 550 millones de años el cuerpo de portadores de vida regresó a Urantia, en cooperación con los poderes espirituales y las fuerzas superfísicas. Organizamos e iniciamos los modelos originales de vida de este mundo y los plantamos en las aguas hospitalarias del planeta. Toda la vida planetaria, a excepción de las personalidades extraplanetarias que existió hasta los tiempos de Caligastia, el príncipe planetario, tuvo su origen en nuestras 3 implantaciones de vida marina, originales, idénticas y simultáneas. Fueron 3 pruebas que pusieron en diferentes partes del planeta. Y es importante esta parte que dice que estas 3 implantaciones de vida han sido denominadas como sigue: la central o eurasiático, africana, la oriental o australasiática y la occidental, que incluya Groenlandia y las Américas. Bueno, os he puesto un desarrollo del mundo actual, de la Tierra, y veis que están las Américas, están Rusia, China y abajo África, ¿de acuerdo? Y Australia a la derecha. Bueno, pues estos son los 3 lugares donde se implantaron, ¿de acuerdo? La primera fue en la parte africana y europea, la segunda fue en la parte australiana y la última fue en la parte de Groenlandia y las Américas, ¿vale? Lógicamente, cuando ellos vinieron, nuestro planeta no estaba exactamente repartido como estaba. Estaría de trabajo un poquito más deformado a como está ahora mismo, pero bueno, para que tengamos una idea de a dónde se dirigieron los portadores de vida para implantar las primeras fórmulas, pues estos fueron los lugares, ¿no? Bien, ya os había prometido, esto es un cuadrante, son como 6 transparencias, y con ellas se acaban, porque no quiero
no quiero machacaros. Mira, este cuadrante es una síntesis de todo lo que dicen los reveladores. He puesto en la parte de arriba la era y el periodo, cuándo empieza y cuándo acaba, la duración, al nombre con el cual se le designa y las características que definen un poco esa época. Entonces, la era está en rojo, ¿veis? Rojo, rojo. Los periodos van a estar en verde. La era arqueozoica, pues, tuvo una duración de 450 millones de años y empezó hace 1.000 millones de años y acabó, lógicamente, hace 550 millones de años. Esta época se la denomina anterior a la vida, ¿vale? Y lo que quiero que sepáis que entre 600 millones de años y los 550 millones de años, que duró aproximadamente 50 millones de años, fue la época que le denominan de los portadores. ¿Y por qué? Pues bueno, como característica he puesto aquí que fue cuando llegó la llegada de los portadores de vida de Jerusalén, que hicieron un estudio previo, un estudio del tipo de vida en un planeta decimal en base al cloruro sódico. Sabéis que nosotros, la mayor parte de nuestro cuerpo es de agua y está basado en la sal marina. Luego está la era protozoica. Bueno, la era protozoica empezó hace 550 millones de años, acabó hace 400 millones de años, y duró 150 millones de años, y el nombre que se le ha designado son los de albores de la vida. Entonces, hubo una época que se llamó de implantación, que empezó hace 550 millones de años, acabó hace 500 millones de años, lógicamente, digo, 500 millones de años, no hace falta que sea muy lista para hacer la recta, y que se define por lo siguiente. Fue cuando se implantó la vida vegetal marina, con 3 modelos originales idénticos, en 3 regiones que fueron la occidental, la central y la oriental, tal como hemos manifestado en un anterior, ¿no? ¿No? Y luego está la era protozoica. Bueno, la era protozoica aparece hace 550 millones de años, hasta hace 400 millones de años, duró 150 millones de años. Perdón, que esto ya lo he leído, que se me va la cabeza de cuando en cuando. Luego está la época de desarrollo, que empezó hace 500 millones de años y acabó hace 450 millones de años, y fue una época que fue el desarrollo de la vida vegetal marina, y sin embargo hubo otra época de transición entre los 450 millones de años y los 400 millones de años, que duró lógicamente 50 millones de años, que fue la transición de la vida marina vegetal a la vida animal unicelular. Esto es una síntesis de lo que dice el libro Durante. Aquí ni se quita ni se pone. Bien, pasamos a la era paleozoica. La era paleozoica comenzó hace 400 millones de años y acabó hace unos 150 millones de años. Normalmente se lo denomina la vida de la vida marina, ¿de acuerdo? Y duró 250 millones de años. Pero a su vez, esa paleozoica, esa era, se dividió en 2 periodos, veis que está en verde, ¿eh? Uno es el periodo cámbrico, que el periodo cámbrico apareció hace 400 millones de años, acabó hace 350 millones de años, y es la época de los trilobites. Y fue la aparición y el desarrollo de los animales multicelulares. Y luego viene otro periodo, que es el periodo ordovíco, que apareció, lógicamente, posteriormente, hace 350 millones de años, y acabó hace 300 millones de años, y es la época de los invertebrados. Y esta época ya empieza a tener mucha importancia. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta época? Pues bueno, que a nivel de la vida vegetal aparecen las algas, aparecen las medusas, y aparecen los corales, y aparecen las esponjas. Aparecen también los cefalópodos, aparecen el nautilus, aparecen los pulpos, las sepias y los calamares. Y también aparecen los gastrópodos, los caracoles y los vígaros. Y luego aparecen también los bivalvos, como los mejillones, las almejas, las ostras y las vieiras. No estamos hablando nada de los seres humanos, son todos bichos, como digo yo. Y luego ya vamos a la siguiente era que nos habla el libro de Atlántida, que es la era del Silúrico. Bien, el Silúrico comenzó hace 300 millones de años
y acabó hace 270 millones de años. Y en la época de los braquiópodos. ¿Y qué características tenía? Bueno, pues realmente tenía varias a nivel animal, vegetal y mineral. Pues digo, a nivel ay, Dios mío, vegetal, mineral, están los depósitos de gas, de petróleo, de zinc, de plomo, incluso de sal gema. Recuerdo que la sal gema, cuando aparecen los depósitos, no es que la sal gema es que estaba cubierta por el mar, formaba más grande el lago, se evapora el agua y lógicamente la sal se queda y se queda allí en unos agujeros metidos. Entonces eso es sal gema, es como la sal del mar, solamente con más minerales. Aparece la vida vegetal, aparecen los famosos lirios del mar y como vida animal tenemos que resaltar la aparición de los escorpiones marinos. Y después ya tenemos que dentro de los periodos que pertenecen a esta era está el Devónico, que aparece hace 270 millones de años, finaliza hace 220 millones de años, y en la época de los vertebrados. ¿Y por qué se caracteriza? Bueno, pues se caracteriza por los depósitos de caliza, coral y la arenisca roja. Y la vida vegetal es significativo la aparición de los helechos. Claro que en esa época hacía muchísimo calor, mucha humedad, entonces los helechos eran inmensos, parecían auténticamente árboles. Dentro de los aparecen los animales, dentro de los artrópodos aparecen los percebes y dentro de los vertebrados aparecen los peces. Bien, vamos ya a la última era, la del Carbonífero. El Carbonífero apareció hace 220 millones de años y la cerramos hace 170 millones de años. Es la época que le llamamos de los anfibios. Digo, 50 millones de años, lógicamente. ¿Y en qué se caracterizaba esa época? Bueno, pues se caracterizaba porque aparecieron los depósitos de carbón, arenisca, esquito y la caliza. A nivel de la vida vegetal, aparecen los bosques de helechos y las esporofitas. Las esporofitas son las plantas que se transmiten la vida de unas a otras a través de las esporas. Están los anfibios, que aparecen de todos los anfibios, están los caracoles, los escorpiones y las ranas. Hermanos, las ranas. Tan importante en la de relación de Urantia, que nos dicen que nosotros no llega a ser porque una rana no alcanzó una cierta distancia, porque nosotros venimos vía rana, a través de la genética de la rana. Y dentro de los insectos, pues estaban la araña, las cucarachas, los grillos, las cigarras y las libélulas. Las libélulas. Y dentro del pérmico, el pérmico apareció hace 170 millones de años, hasta hace 150 millones de años. Es la época que es el nombre de la tribulación. Duró 20 millones de años. ¿Y en qué se caracterizaba? Pues bueno, se caracterizaba en la vida marina desaparecieron muchísimas especies. Esto fue terrorífico. Y en la vida terrestre aún no estaba asentada, realmente estaba muy inestable todavía con los volcanes, había muchísimos problemas de estabilidad. Y en la vida vegetal aparecen las plantas de semilla. Acordaros que antes hablamos de las esporas, de las esporofitas, ¿vale? Ahora aparecen ya plantas que se transmiten a través de semillas, como pasa en la actualidad. Bien, estamos en la era mesozoica. Bueno, dentro de la era mesozoica, esa apareció hace 150 millones de años hasta hace 50 millones de años. Le llamamos por el nombre, se llama vida terrestre. Bueno, y aquí aparecen los grandes momentos históricos ya, y es el primer periodo que aparece es el Triásico. El Triásico aparece hace 150 millones de años hasta hace 120 millones de años. Es la época que se le denomina de los reptiles. Entonces, ¿en qué se caracterizó ese periodo? Bueno, pues se caracterizó por lo siguiente. Hubo grandes depósitos de granito, de esquito, arenisca y yeso. En la vida vegetal aparecen los bosques de las coníferas. En la vida marina aparecen los amonites y aparecen también los reptiles, las serpientes marinas, los cocodrilos, los reptiles y los reptiles voladores. Y un poco después aparece el Jurásico. Es un periodo, el periodo Jurásico, aparece hace 120 millones de años y termina hace 100 millones de años. Dura unos 20 millones de años aproximadamente. Y esta época se denomina de los dinosaurios. Entonces, como características también tiene que aparecen los crustáceos, como los cangrejos, las langostas y los erizos de mar. Y dentro de los peces aparecen los tiburones actuales y los esturiones. Y los dinosaurios realmente aparecen, se desarrollan y desaparecen, porque tampoco estuvieron mucho tiempo sobre el planeta. Eran animales muy pesados, necesitaban muchísimo para alimentarse,
tenían un cerebro muy pequeño y prácticamente, excepto el tiranosaurio rex y algunos que eran carnívoros, todos los que se alimentaban a través de vegetales necesitaban tal cantidad, tantas toneladas de vegetales que prácticamente acabaron muriendo. Y luego tenemos el periodo Cretácico. El periodo Cretácico apareció hace 100 millones de años hasta hace 50 millones de años y se le denomina el periodo de las aves. ¿Y qué se caracteriza? Pues por muchas cositas. Mira, hubo actividades volcánicas y se formaron las cordilleras, muchas de las cordilleras que actualmente conocemos. Hubo grandes depósitos de creta, de grada, arenisca y arenisca verde. Dentro de la vida vegetal aparecieron las plantas floríferas, que tienen flor. Y aparecieron dentro de las plantas floríferas, aparecieron las hieras, las magnolios, los tulipanes, el árbol del pan y las palmeras. Y dentro de los bosques aparecieron las hayas, los abedules, los robles, los nogales, el sicomoro y el arces. Y dentro de la vida animal, importantísima, aparecen las aves. Esto es lo más característico de esta. Bien, dentro de la era cenozoica, que ya es la nuestra, esta época comenzó hace 50 millones de años hasta la actualidad, desde cero, hasta la actualidad, hasta ahora, ¿de acuerdo? Y es la época que se denomina de los mamíferos. Entonces aquí, como varios periodos, uno es el Eoceno. El Eoceno aparece hace 50 millones de años, acabó hace 35 millones de años, y es la época de los mamíferos primitivos. ¿Y en qué se caracterizó? Pues a nivel de la vida vegetal, se caracterizó por el desarrollo de las geoespermas modernas, y dentro de la vida animal, la aparición de los mamíferos placentarios. Los mamíferos placentarios son los que ya vienen a través de una placenta, pues como ya los animales conocemos y como hombre y mujer actual. Bueno, la mujer es la que da a luz, tiene también placenta. Y dentro de los mamíferos terrestres aparecen el rinoceronte, los tapires, los puercos, y luego están rojos los lemures y los gorilas. Los lemures es otra línea de conexión, porque el ser humano pasó siendo una rana y luego pasó por la línea evolutiva de los lemures. ¿De acuerdo? Y luego otra época, otro periodo que tenemos es el Oligoceno. El Oligoceno comenzó hace 35 millones de años, acabó hace 25 millones de años, y es la época de los mamíferos descendientes. ¿En qué se caracterizó? Bueno, pues se caracterizó por lo siguiente. Dentro de la vida animal, pues se desarrollaron plenamente los mamíferos placentarios, que se reproducían a través de la placenta. La madre criaba al niño dentro y luego ahí, ¿de acuerdo? Aparecieron los mamíferos terrestres como los felinos, caninos, roedores y ungulados. Y los mamíferos marinos, tales como la ballena, delfines, marsopas, las focas y los lobos de mar. Y en todos los reptiles sobreviven todavía, desde entonces, las tortugas, las serpientes y los cocodrilos. Y dentro de las aves aparecen las gaviotas, las garzas, flamencos, águilas, buitres, búhos y avestruces. ¿Más periodos de la misma era? Pues el Oligoceno. El Oligoceno comenzó hace 35 millones de años hasta hace 25 millones de años, y en la también época se le denomina de los mamíferos descendientes. Dentro de la vida animal, pues lógicamente se desarrolló los mamíferos placentarios, dentro de los mamíferos terrestres, porque ya realmente esos peces que han salido evolutivamente se han convertido en, van saliendo patas y van empezando a desarrollarse. Bueno, es muy largo, entremos en este tema. Pues aparecen los mamíferos terrestres como los felinos, los caninos, los roedores, los ungulados. Dentro de los mamíferos marinos aparece la ballena, delfines, marsopas, focas, lobos de mar. Y los reptiles, pues, es que me estoy pensando, yo no sé si lo he repetido, porque a veces, no. Sobreviven las tortugas, serpientes y los cocodrilos. Y dentro de las aves están las gaviotas, las garzas, flamencos, águilas, buitres, búhos y los avestruces. Dentro del Mioceno aparece hace 25 millones de años, hasta hace ya 10 millones de años, realmente eso históricamente, dentro de la geología no es nada, están los mamíferos modificados. Dentro de la vida vegetal aparecen las secuoyas, los magnolios, los árboles caducifolios, y como mamíferos terrestres, pues aparecen los elefantes, los mastodontes, el caballo,
y los rumiantes. Y ya en el Plioceno, hace 10 millones de años, hasta hace ya 2 millones de años, prácticamente hasta antes de ayer, en la época de la emigración, y dentro de la geología realmente aparece una elevación terrestre preglacial. En la vida animal se despliegan los felinos, caballos, mastodontes, rinocerontes en Asia, y en América aparecen los osos, los armadillos, los antílopes, los camellos, las llamas en Australia, aparecen los canguros en África y la jirafa. Ya, acabo con esto, hermano, ya acabo con esto. Yo sé que estoy ya crucificado, pero acabo con esto. Y ya hablamos de la era del Pleistoceno, vamos a hablar de la primera y segunda glaciación. Entonces realmente el Pleistoceno comienza hace 2 millones de años y acabó hace 35.000 años. Ya no hablamos de millones, ¿eh? 35.000 años en la época glacial. Y dentro del Pleistoceno hay las dos glaciaciones. Y esa comenzó hace 2 millones de años hasta hace 1 millón de años, que es la época del hombre primitivo. ¿Y qué podemos resaltar de ella? Pues a nivel de geología comienza la edad de hielo. Los animales mamíferos, aparecen los mastodontes, los mamús, los toros, los bisontes, los castores. Dentro de los mamíferos protohumanos aparece la primera mutación de los lemures americanos, de los cuales provenimos nosotros. ¿Mm? Es importante esta época. De los mamíferos intermedios aparece una nueva mutación que degeneran en los simios. Y en los mamíferos superiores la aparición de los primates. Y como humanos primitivos por mutación de una pareja de... Entonces, ¿qué aspectos importantes tiene esta época de hace 2 millones a hace 1 millón de años? Pues fijaros, dice que hace 991.485 años antes de la época del nacimiento de Cristo, aparece la primera pareja humana en Urano. ¿De acuerdo? Y hace 991.474 años antes de Cristo, Urantia se califica como mundo habitado. Son dos fechas históricas en nuestro mundo Urantia y que son dignas de tener en cuenta. Y ya con esto ya acabo. Entonces, en la misma era, en el mismo periodo, perdón, en la misma era hay otros periodos desde la tercera a la sexta glaciación, porque hubo 6 glaciaciones. Las dos primeras las hemos visto anteriormente. Entonces, el comienzo fue hace 1 millón de años hasta hace 35.000 años, donde se le llama el nombre, se le denomina de las razas de color. Hablando geológicamente, continúa y termina la edad glacial y las morrenas glaciares. Ahí lo que son las morrenas, ¿no? Es los ríos de hielo que se desplazan entre las montañas y que van desplazando todos los minerales hasta que llegan a un lugar más bajo, al mar o a un lago, son las morrenas. Dentro de los animales mamíferos están la época de los mastodontes, los mamuts, los toros, bisontes, osos y los renos. Y aquí que es importante tener en cuenta como elemento sobresaliente, pues fijaros que hace 500.000 años surgen las 6 razas de color y además llega el príncipe planetario. Otro periodo importante que hace 200.000 años se produce en el sistema de Satania la rebelión de Lucifer. Y importante también, hace 150.000 años se produce la máxima extensión de la sexta glaciación. Bueno, hace 100.000 años se forman las capas polares de la Antártica, del Ártico y la Antártida, ¿no? Que actualmente conocemos. Y hace 35.000 años termina la edad del hielo y llegan a Urantia nuestros padres biológicos, Adán y Eva. Y luego ya estamos en el periodo del Holoceno, y comenzó hace 35.000 años hasta la edad actual, y se le denomina época posgradual. Esto es una pequeña gráfica que he puesto un poco para que veáis que de todas las ramas que hay de los antepasados primitivos, nosotros venimos de los lemures. Y no voy a entrar más en este tema porque esto tendría que ampliar en un montón de transparencias para explicar todo ese proceso que dará lugar a una presentación futura sobre antropología. Y no quiero cansaros más, solamente daros las gracias a todos por vuestra presencia. Recordaros que solamente podemos iluminar a nuestros hermanos si nosotros realmente estamos iluminados. Y por supuesto darle las gracias a nuestro Padre Celestial por darnos un día más de vida. Y sin nada más, dejo de compartir, le doy la palabra
a Jenny, y si tenéis alguna duda, pues intentaré deciros algo. Genial, buenísimo. Anelis, adelante, por favor. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes todos. Gracias, Javier, por la presentación. Y me hago una pregunta. ¿Tenemos actualmente nosotros, seres humanos modernos, algo de esas épocas, no sé, en genética, en células, no sé? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Amelie. Pues vamos a ver, claro que tenemos. Es decir, cuando llegan los portadores de vida, empiezan le dan libertad porque somos un planeta decimal y empiezan a trabajar con fórmulas que ellos tenían preestablecidos, pero trabajando con los materiales que hay en nuestro planeta y basados en la sal, en el CLNA, el cloro y el sodio. Entonces, elaboran esas primeras estructuras genéticas y se va desarrollando la vida. Y nosotros, como parte evolutiva, porque la presentación es evolución y creación. De alguna forma, nosotros somos seres evolutivos. Es decir, a nosotros no nos han traído, no han plantado aquí en el planeta. Somos un subproducto de diferentes especies que hemos pasado desde ser una ameba, hemos pasado a ser una rana, hemos pasado a ser un monito lemur y hemos pasado por diferentes etapas hasta que somos lo que somos. Con lo cual, llevamos la genética del mundo. Es decir, el ser humano es un ser producto del planeta. Somos de aquí, biológicamente hablando. Y sin embargo, hubo un momento en que, bueno, ya lo sabéis, cuando llega nuestra chispa divina, cuando llega nuestro ajustador, pues hay una parte de creación. Es decir, algo no estaba en el planeta. Y entonces nos convertimos en lo que somos y ya elaboramos ese ser que adquiere una personalidad, que tiene una chispa divina y que evoluciona hasta ser lo que somos ahora. Pero hemos sido conformados con todo lo anterior. Formamos parte de la vida de este mundo. Luego, claro que ha tenido que ver todo lo que hemos visto, todo lo que ha transcurrido en este planeta, con lo que somos nosotros. Somos polvo de Urantia. Víctor, Gracias, Javier. ok. Sí. Gracias a ti. Adelante, Víctor. Hermano Javier, muy interesante y de mucho conocimiento su estudio. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta. ¿El significado de planeta decimal, cuál es? Bueno, esto te lo podía explicar seguramente cualquiera de los presentes que han leído el libro de Urantia, pero bueno, ya que me lo preguntan a mí, te lo digo. Vamos a ver. Dentro de la creación cósmica de nuestro universo local de Nevadón, tiene nombre, hay una vida, digamos, unas fórmulas de vida previamente que se llevan a los diferentes mundos, donde se crean seres, no digo seres humanos, seres inteligentes con personalidad que son hijos de Dios igual que nosotros. Otros seres humanos en otros mundos. Bueno, pues como realmente esas fórmulas son de alguna forma rígidas en el sentido de que existe una gran variedad, de hecho nos dice que en el universo local de Nevadón hay 10 millones de mundos habitados o habitables. 10 millones de mundos habitados o habitables. Fijaros si tenemos hermanos diferentes por ahí. Pero se permite, para que esa variedad del Padre, el Padre está permanentemente imaginando, para que haya más variedad de seres, se le permite que de cada 10, digamos, planetas estándar, se permite con uno de cada 10 manipular con la vida para dar lugar a otro tipo de vida animal diferente a las que ya existen en otros planetas, por aquello de la multivariedad, me imagino. Entonces nosotros pertenecemos a unos seres singulares multivariados, porque somos diferentes a los planetas estándares. Con lo cual me da la sensación de que cuando conectamos a hermanos de otros planetas, van a haber diferencias. Van a haber diferencias. Nosotros pensaremos que los feos o los raros son ellos, pero ellos todos son mayoría, porque son 9 de cada 10, pensarán que los raritos somos nosotros. Eso es con 4 palabras sencillas, viendo que el tema se lo desconoces un poco, para que sepan lo que significa planeta decimal. Planeta decimal experimental. Experimentan con la vida durante un tiempo, no sé cuántos millones de años te dan, pero durante ese tiempo, si no consiguen sacar vida de ese planeta, pues se marchan a otro porque no lo han conseguido. Porque muchas veces hay ciertas combinaciones, ciertos elementos químicos que son difíciles de hacerlos
porque no se puede sacar vida de cualquier cosa. Es decir, de dos plásticos, por mucho que lo juntes, no sale vida, ¿sabes? Pero ciertas sustancias sí permiten la posibilidad de que se pueda generar algún tipo de elemento unicelular. Ok, entonces aquí en Urantia, en la Tierra, triunfaron, pues. Pues sí, yo creo que sí. De hecho, estamos aquí. Han triunfado porque estamos aquí. Ok, gracias. Adelante, Alfonso. Abre tu micrófono, por favor. Gracias. Yo tengo una pregunta, es muy curiosa, pero cuando decimos que somos placentarios, porque la placenta, entonces cuando decimos tuve un momento muy placentero, ¿nos estamos refiriendo a que es igual a que estábamos en el útero o cómo? ¿Me Pues, entendieron? Alfonso, a lo mejor ¿Me tiene razón. Es entendieron? decir, estar en el útero en el momento placentero estamos calentitos, bien alimentados, y puede ser. Puede ser, oye, esa similitud, no lo sé. A lo mejor alguien te contesta mejor que yo. Habría que buscar un poco la génesis de la palabra de placentero y placentario. Pero puede ser que tenga la misma raíz Placentero. latina. Ok. Gracias. Gracias, Alfonso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vamos a ver, yo sé que el tema es arduo, está lleno de fechas, de periodos y de nombres raros. No es importante el aprenderse estos nombres ni las fechas. Yo creo que de aquí lo fundamental, lo que me interesa es tener conciencia de que hemos sido un mundo creado con unas ciertas características, que los tiempos para Dios son enormes, que no hay prisa y que todo tarda mucho tiempo en construirse de forma evolutiva y que nosotros somos un subproducto de esa evolución, pero esa evolución tocada por la mano de Dios, que en un momento decide que ese animal inteligente, que tiene una serie de espíritus que lo están ayudando en su desarrollo mental, adquiere el grado, la calificación de hijos de Dios. Y entonces nuestro Padre Celestial a esos animales inteligentes le da la capacidad de poder seguir evolucionando y convertirse realmente en auténticos hijos de Dios. Y todo esto es para que veamos cuál es nuestra génesis. Venimos del polvo y nos tenemos que ir. Cuando nos marchemos, tenemos que dejar el polvo que conforma nuestro cuerpo aquí, formará parte del polvo. Y nos iremos lo que no somos de aquí. ¿Y qué es lo que no somos de aquí? Nuestra alma, nuestra personalidad, nuestra mente y nuestro ajustado del pensamiento, nuestra disciplina. Eso es lo que no es de aquí y se va. Porque aquí estamos de paso, estamos en un puente de trabajo, en un tiempo muy pequeño. Si tú comparas lo que vive un ser humano, 80, 90 años, 100 el que llegue, con las eras geológicas, esto es un segundo. No duramos nada. Es como esos mosquitos que nacen por la mañana, comen, se reproducen y se mueren por la tarde. No duramos nada. Entonces, daros cuenta un poco de nuestro paso por el planeta. Entonces, yo creo que esto nos tiene que hacer ver un poco desde dónde venimos y a dónde vamos a ir. Y es un poco para que nos abra un poco la mente, no para que nos aprendamos los periodos, ni las fechas, ni los nombres. Adelante, Ángel, por favor. Gracias. Respecto a lo que dices, Javier, lo que estamos hablando de las eras teológicas, voy muy de acuerdo a lo que contestó Jenny a una persona hace unas 8 horas relacionado al juicio que se le hizo, se le está pendiente a Lucifer. Jenny mencionó el documento 54.5.13, donde dice que el documento el tiempo, perdón, es un universo, en un universo temporal es relativo. Es decir, para Dios siempre existe la hora. Entonces, lo que nosotros consideramos como evolución en esta tierra, en esta Urantia nuestra, en realidad ha sido un instante breve para Dios, ¿no? Me surgen dudas respecto de los ángeles serafines o los transportes seráficos, como están sujetos a la materia y a los universos, tienen que viajar distancias enormes a velocidades 3 veces más de la luz, que está por ahí en algún otro documento que ustedes deben conocer bien, Javier, Jenny, Chispa.
Y realmente haciendo una reflexión de esto, pues somos, como dice Javier, un instante, somos nada y nosotros estamos sujetos al tiempo, pero no así Dios, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros sentimos que ha pasado muchísimo tiempo en esta evolución, en esta tierra, es nada, es un instante, ¿no? Esa es mi reflexión al respecto, ¿no? Sí, sí, además tiene razón. Es que es un instante, pero es que, vamos a ver, pero es un instante en nuestra vida material, pero tenemos el infinito por delante. Tenemos el infinito por delante. Es decir, vamos a ver, para Dios, yo entiendo conjeturar, mi pobre cabeza explotaría, pero Dios es infinito. No tiene principio ni tiene fin. El tiempo a él le da igual. Es que lo que para ti puede ser tiempo, es que a él le da igual. Si es que un ser que es infinito, no tiene principio ni tiene fin, ¿qué más le da? Y el tiempo relativo, porque no solamente es relativo en el sentido de que vivimos poco, es que el tiempo transcurre de forma diferente dependiendo en qué planeta y en qué sistema, en qué galaxia estés, porque los tiempos son diferentes. Acordaros eso de las palabras bíblicas, que a veces la Biblia en el Durante, y hay un día en el paraíso son 1000 años. Aquí, así, el tiempo pasa de forma diferente, dependiendo de la velocidad que tú rotas y a la distancia, el tiempo es diferente. No es lo mismo una hora aquí que una hora en el paraíso, ni una hora en un universo local o en un gran superuniverso. Cambia completamente el tiempo, ¿no? Y Entonces, cierto que el documento al que hace mención Jenny también, no lo leí todo, pero ahí dice que nosotros, por ejemplo, ahorita nos preguntamos muchos de nosotros por qué Lucifer no ha sido juzgado, ¿no? Porque, y cuando en realidad ahí en este documento dice que probablemente a los 2 segundos y medio fue juzgado después de haber cometido su rebelión o de haber concretado eso. seguro, pero es que es así, nos dicen hechos. Pero es que además, si esos seres que son seres infinitos ya, realmente es que no pueden decir, vamos a esperar 20 años a ver si automáticamente son claramente conscientes de lo que está pasando y juzgan. Pues lo que pasa es que como el tiempo es relativo, aquí ha pasado mucho tiempo. Eso ya, vamos a ver, esto ya es lo sabemos por la física actual, por Einstein. Cuando tú viajas, dependiendo de la velocidad que viajes, el tiempo transcurre de forma diferente. Es decir, mientras tú viajes a mayor velocidad, el tiempo local pasa más lento. Es decir, la paradoja de los dos hermanos están aquí, uno se monta en un cohete y va casi a la velocidad de la luz. ¿Eh? Y cuando vuelve, el que está en la Tierra es muy viejecito y el otro, pues han pasado unos días. Eso es física actual, es comprobable, se mide con los relojes atómicos a nivel de picosegundo y microsegundo. Todo eso está testado. Y fijaros si es cierto que hasta todos los satélites que hay alrededor de la Tierra tienen unos relojes atómicos que para evitar, como están girando a esa velocidad alrededor de la Tierra, tienen unas microsegundos de diferencia para poderse sincronizar. Porque si tuvieran todos bien sincronizados, no se pondrían de acuerdo unos con otros. Fijaros que está demostrado. De hecho, esa teoría de Einstein hizo falta, porque si no, sin esa teoría no se hubiera materializado en controlar las diferencias de tiempo en función de la velocidad, actualmente no tendríamos satélites. Se hubieran caído todos. Fijaros, es tan importante. Es una aplicación directa de conocimiento. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando sobre ese tema. Sí, gracias. Víctor, adelante, por favor. Sí, hermano Javier, entonces la teoría de Darwin, o perdón si lo pronuncio mal, ¿es acercada a la verdad o es correcta? Pero la teoría de... Y te he Sí, escuchado como Don... el nombre, no lo puedo pronunciar bien. El que dice que venimos del chita, del gorila, del chango. Darwin. De Darwin. Darwin. Bueno, vamos a ver, Darwin pues, hizo su labor en el siglo XIX, pues lo que se le permitió a la ciencia. Él observó a los Galápagos y vio cómo evolucionaban y tal, y entonces pensó que las especies pues evolucionan por mutación genética unas de otras. Y nosotros también estamos mutando permanentemente. Familia, dentro de los seres humanos futuros no tendrán dientes, porque no necesitarán colmillos ni molares, porque no necesitan masticar la carne, y se nos cae el pelo, pues porque no necesitamos protegernos la cabeza, porque estamos mutando físicamente y nos estamos además fortaleciendo, somos más
menos reactivos a los rayos ultravioletas, nos protegemos más, nos quemamos menos. Es decir, el ser humano está evolucionando permanentemente. Si tú coges un hombre de Cromañón, fíjate, de Cromañón a Neandertal, fíjate qué diferencia había de uno a otro. Y al Homo habilis, fíjate qué diferencia. Y si ya del Homo habilis nos venimos nosotros, qué diferencia. Es decir, el ser humano, el animal del ser humano está evolucionando biológicamente y mentalmente. Cada vez es más inteligente, cada vez tiene mayores capacidades. Y si no, fijaros en vuestros nietos. Yo me quedo asombrado. Cuando con 4 o 5 años hablo con ellos y a veces se me olvida que sé que es una persona mayor. Es asombroso. Esas capacidades que tienen. Estamos evolucionando. Y bueno, forma parte de nuestro avance evolutivo, porque somos seres evolutivos. Lo que pasa es que con una chispa divina que en un cierto momento nos tocan con la magia de la chispa divina y nos convertimos en lo que somos, en hijos de Dios. O vamos, potencialmente hijos de Dios, si decidimos serlo. Pero Entonces, Darwin es una perdón, maravilla, hizo su trabajo bien hecho y además estamos todo el mundo de acuerdo con él. Todas las especies evolucionan o involucionan también. entonces aquí en el estudio, el monito araña ese, Lemuris, ¿es el nombre? Los lemures, es que nos dice el libro delante a que nosotros pasamos, el ser De ahí, humano, de ahí es raíz pasamos de nosotros. del lemuro y fue evolucionando a un tipo de mono de antropoide hasta que llegamos a ser nosotros, pero que no venimos nosotros ni de los orangutanes ni estos de, ¿cómo se llaman los gorilas? No, no venimos de ahí. Entonces, ¿no tiene validez la de esta persona? No, O si sea, tiene validez, vamos, él dijo lo que dijo, pero tampoco, lo que pasa es que ya, incluso, te digo, hace 100 años se pensaba que nosotros veníamos también de los monos, de los orangutanes, ¿ah? pero actualmente ya la ciencia, cuando ve el genoma humano y el genoma de esos animales, aunque es muy parecido, porque compartimos el 95% del genoma, hay muchas diferencias que no se explican y no podemos ser uno subproducto del otro, que venimos por otra rama diferente. Y actualmente yo hace poco he visto un programa en televisión de la Natural Geographic, en el cual analizando el genoma del lemur se parece muchísimo, en 98%, al genoma del humano. Sin embargo, con respecto a los monos y a los orangutanes, pues no, está más distanciado. Es decir, que es verdad lo que dice la ignorancia, que provenimos de los lemures, porque la ciencia ha demostrado que efectivamente el genoma humano es más parecido al del lemur que al de cualquier otra especie. Y es Oh, gracioso que coincidan. ok, muchas gracias. Ahora entiendo también por qué me dicen macaco. Sí. Gracias. Adelante, Mora, por favor. Sí, perdón, yo quiero ampliar un poquito quizás lo que quiso expresar Víctor, si la teoría del eslabón perdido de Darwin es cierta o no. Vamos a ver, la teoría del eslabón Vimos que no. perdido, ¿eso es una pregunta que haces o la vas a responder tú, Mora? No, te hago una pregunta ampliando lo que decía Vamos a ver, la pregunta la de teoría del Víctor. eslabón Yo perdido creo es, que es, no es existe. cierto, vamos a ver, depende, es un concepto filosófico. ¿Qué es el eslabón perdido? Se sabe que hay unos monos por aquí y a partir de un momento aparece un mono inteligente que somos nosotros. Hay un eslabón perdido ahí, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es ni más ni menos que todos conocemos qué pasó con Andromiponta. Pues ya, ese es el eslabón, ese es el momento en que cambia de un mono placentario que viene del lemur, de un mono placentario, porque no puedo poner el nombre, porque no sé el nombre, ni nos dicen los librograncias, y que nace con unas ciertas capacidades evolutivas, se le asigna una personalidad y es capaz de albergar dentro de sí la chispa divina. Y de ahí sigue evolucionando. Para mí ese es el eslabón perdido. Es decir, puedo decir, ¿por qué no es el eslabón perdido? De alguna forma metafóricamente hablando, entiendo. No sé cómo lo veis vosotros, pero Mora, ¿te ha quedado claro? Ah, pues ahora levanta la mano, pues se ve que de momento te has dado por Sí, confundido. estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la mayoría de la gente que no sabe de la revelación
se queda buscando y creyendo que hay un eslabón perdido y que nunca se va a encontrar, que Claro. nosotros, gracias a los reveladores, sabemos cómo fue la historia. Nosotros conocemos Mora, el eslabón perdido. El problema es que ellos no lo Exacto. conocen. Ellos ven que evolucionan una serie de monos, los australopithecus, a un momento, y aparece luego el hombre, el cromañón, y luego el neandertal, y dice, pero ahí ha pasado algo por el medio. Y no encuentran el eslabón perdido, ni lo van a encontrar Claro, que nunca, porque para eso tiene tenían que hasta leerse el libro nombre de y Durantia. apellido. Tiene hasta nombre y apellido el eslabón perdido, Andoni Fonta. Claro, si es que son ellos, son los primeros padres. Adelante, Octavio, por favor. Hermanitos, buenas tardes, gusto en verlos. Fíjense que ahorita escuchándolos, aquí lo que cabe resaltar, si ustedes están de acuerdo, es el concepto de Darwin en cuanto al ser como evolutivo, porque creo que él fue el primero en que tocó ese punto, que nosotros podríamos haber evolucionado de alguna especie, en este caso de los primates, ¿sí? Y que de alguna manera fue un pensamiento muy revolucionario en su época, porque todo era a través de que Dios era el que nos había creado, ¿no? Entonces fue una situación muy escandalosa, no encuentro la palabra adecuada en su momento, decir que nosotros veníamos de un primate, del mono, pero lo que hay que rescatar, pienso yo, y que es muy grande como idea, fue el proceso evolutivo que nos lo confirma el libro de Urantia, porque el libro de Urantia, a través del estudio del libro, nos damos cuenta que somos seres evolutivos a través de las especies, como lo dijo ahorita el hermano Javier, desde la célula hasta lo que somos ahora. Pero la suerte que el libro de Urantia nos da con claridad cuál fue realmente nuestra línea y de qué especie venimos, ¿no? Que en este caso fue del lemur. Entonces, lo que a mí me gustaría resaltar de esos dos pensamientos. Y algo que leyó el hermano Javier hace un momento, de que realmente somos como una mota de polvo en el universo, y es verdad, porque yo estuve leyendo el documento 23 apenas anoche, y me llamó mucho la atención, no sé si ustedes recuerdan, cómo es que un mensajero solitario puede viajar 900,000 kilómetros por segundo en el universo. Por segundo, ni siquiera es por hora ni por día, es por segundo. Y creo que los serafines viajaban a casi 600,000 kilómetros por segundo. Entonces realmente son dimensiones sumamente enormes, que si lo comparamos con nosotros, pues somos como una motita de polvo en un vidrio, ¿no? Algo así se me ocurre. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Sile. Me gustaría comentar una cosa que ha dicho Sile que es importante. Darwin fue un hombre que aportó a la ciencia y el conocimiento de la evolución de los humanos unas teorías que nos han venido de maravilla, porque no estamos en contra de... Se puede equivocar que venimos, ¿qué más me da que sea del lemur, de la chita, mona chita o del gorila? ¿Qué más da? Al fin y al cabo es de un mono. Me hubiera dado igual que fuera de uno o de otro. Es un tema de belleza, pero nada más. Pero fijaros que en esa época todo el mundo pensaba que el hombre y la mujer fueron creados de barro y que Dios le dio un soplo divino y los convirtió en hombre y mujer. Y eso es lo que pulula por todo el mundo. En aquella época, de los judíos, de los católicos y los musulmanes. Entonces, fíjate que en ese momento en que por arte de magia Dios sopla a dos figuras de barro que las hace allí y le sopla encima de la vida, llega un señor y dice, oiga, no, que el ser humano viene del mono. Es que el paso fue gigantesco. ¿Qué más da que dijera que era de un tipo de mono de Da igual. A mí me da igual venir del lemur o de la mona chita. De verdad, igual. Entonces, ahora, eso sí, es importante que ya no vengo de la estatua de barro que hizo el padre, que luego le sopló y se convirtieron. Fijaros qué paso evolutivo y mental dio en una época donde cuestionar la Biblia te podían cortar el cuello. ¿Ves? Un segundito, disculpa, Víctor, tenemos dos manos levantadas y en tercer lugar te paso la palabra a ti. Gracias. Adelante, Irmita, por favor. Esto del eslabón perdido, pues yo creo que vemos, como dijo Javier,
Andón y Puenta, pero yo no veo como que son el eslabón. No existe el salto evolutivo y hace perdedizo eso que llaman eslabón perdido. La conexión entre el cambio, porque de repente nacieron los humanos de una especie que era claramente animal. O sea, la diferencia de mente y quizá algunas diferencias físicas ya no. Hasta nacer Andón y Puenta se perdió la otra raza. Es lo que entiendo. Incluso el texto lo pegó alguien aquí. Se puede seguir la pista de la evolución de la vida vegetal a la vida animal y se han encontrado series escalonadas de plantas y de animales que conducen progresivamente desde los organismos más simples hasta los más complejos y avanzados, pero no podréis encontrar estos eslabones entre las grandes divisiones del reino animal ni entre los tipos superiores de animales prehumanos y los hombres de las albores de las razas humanas. Estos supuestos eslabones perdidos continuarán perdidos para siempre por la sencilla razón de que nunca han existido. Es bien difícil para la gente que no lee el libro, como dice Javier, que lean el libro, que no lo leen, no comprenden estas cosas. Javier, gracias tú. Gracias a ti, Irma. Pero en cuenta, hay que tener una cosa, la ciencia actual llega hasta donde llega, por mucho que quieren con sus mediciones. Entonces, ellos ven que hay monos, que hay orangutanes, que hay tal, y de pronto allí está el hombre en medio y dice, ¿de dónde ha salido este? ¿De dónde ha salido este? Que parece un mono, pero no actúa como un mono. Tiene que haber algo en medio, el eslabón, es una forma metafórica, el eslabón perdido. El eslabón no es un eslabón, es una serie de generaciones de monos que nosotros lo identificamos ya, le damos nombre y que realmente adquieren unas capacidades intelectuales y sobre todo espirituales que lo distinguen de sus predecesores. Del y animal. Bueno, claro, no hay una especie solamente, sino eso fue toda una familia que fue cambiando. Gracias, Javier. Gracias, Irmita. Gracias, Javier. Adelante, Víctor. Oh, sí. Lo que comentó ahorita el hermano Javier, para allá iba yo. Yo duré 30 años de cristiano evangélico. 30 años. Y claro, pues yo siempre fui sincero y siempre creí que la Biblia, infalible. Entonces, ya recordando todo eso, pues ahí siempre al señor Darwin, el señor que dice que venimos del mono araña, ahí le anunciaban, le apuntaban que era hijo del diablo. Así dicen los cristianos. Que porque la Biblia dice que primero hizo a Adán y a Eva y que no, eso no. Entonces, pues, hasta ahorita, pues, son millones de gentes que siguen enseñando todo eso y en la credulidad, todo eso. Pero pues yo, bendito sea mi Padre que me ha traído hasta aquí, hasta ahorita y ya veo todo diferente. Porque yo ayer comentaba también con el grupo de aquí de mi hermano Arturo García, de eso de Adán y Eva, que los primeros y todo, pero había también que, bueno, si fue primero Adán tenía ombligo y era la pregunta entre ellos ahí y pues no, nunca se respondió nada de eso, pero pues, ahorita ya estoy claro. Pero Víctor, no solamente eso, es que no solamente pasa con los evangelistas, con los católicos. ¿Qué le pasó a Galileo cuando allí con el catalejo decía que la tierra se mueve, que el sol y tal? A prisión toda la vida listo. Vamos a ver, ha habido momentos oscuros en los que interpretar la no literalidad de la Biblia era pena de muerte. Pero pasa en el mundo, en los evangelistas, pasa en los católicos, ahora ya están evolucionando, ya es diferente, y dentro del mundo musulmán pasa igual. Dentro del mundo musulmán la gente se extraña porque hay terraplanistas. ¿Cómo no va a haber terraplanistas? Si Alá, su profeta, dijo que la tierra era como una alfombra. En 3 o 4 ocasiones lo dice en el Corán.
Pues joder, si tú te crees aquello, pues es lo que hay. No me vengas tú ahora con teoría de que la Tierra es redonda y tal. Es plana, es como una alfombra, con pliegues, como la montaña. Pues con Adán y Eva pasa igual. Si tú a un católico ancestral, o a un evangelista, o a un... No quiero decir más... Pues claro, te enfrentas. Es que no va en contra de sus creencias. Te está jugando el cuello. Así es, hermano. Gracias, Víctor. Adelante, Jesús, por favor. Sí, bueno, muy de acuerdo con todo, ¿no? Una ayuda de experiencia del burante y tal, pero que trascendiendo el contenido, quien está, digamos, autoafirmado, ¿no? O legítima matemática, autentificado con el Supremo, no registra ningún producto en el ambiente. O sea, es después de la casualidad, antes de la asistencia e inexistencia. Gracias, Claro, Jesús. no, es que esto tiene una explicación Vedanta, ¿no? No sucede porque sí, sucede porque hay una revelación más allá que hace ver el Hijo de Dios, y aún así hay una trascendencia. Disculpa, Jesús, te está yendo del tema. Necesitamos enfocarnos en el tema de la presentación de Javier. Gracias. Ok. Adelante, Octavio, por favor. Pues ya dijeron todo, hermanita, nada más comentar en cuanto al eslabón, ese famoso eslabón perdido, es que en la línea del tiempo y de acuerdo a los estudios que se hicieron en ese momento, se fueron acoplando algunos descubrimientos de seres que iban encontrando, pero había un hueco ahí que faltaba como una continuidad y a eso le llamaban el eslabón perdido. En síntesis, así, para no quitar mucho tiempo, pues era eso. Como había una cadenita de acontecimientos y que iban apareciendo ciertos seres que daban la intención en la línea del tiempo, iba habiendo como una referencia entre ellos, algunas características similares, pero hubo un momento en que ya no encontraron el que seguía y hubo unos más adelante. Entonces, por eso se mencionaba que había un eslabón, ¿no? Que estaba perdido por ahí. Que deviene de la Trinidad. Gracias. Y de las tres. Gracias, Octavio. Adelante, Marcelino, por favor. Muchas gracias, estimada Ginny. Disculpen entrar tan tarde. Se va hasta 4 veces, se quitan hasta 4 veces al día la electricidad acá. Es terrible. Y hace un momento fue que conectaron la electricidad y el internet. Bueno, muy interesante lo que he escuchado. No pude asistir a la jornada de nuestro hermano, pero supongo que ha sido muy interesante por lo que estoy escuchando. En cuanto a lo eslabón perdido, lo que ocurre es que, tal como yo lo he entendido, hay una diferencia bastante significativa entre, de alguna manera, el animal un tanto más elevado, que el chimpancé, el gorila, por supuesto el delfín y otros, con respecto al ser humano. Y esa diferencia tan grande, pues me da la impresión de que debió haber habido algo intermedio, y ese de algo intermedio, pues siempre lo llaman como el eslabón perdido, o sea, no lo han logrado localizar. No obstante, tal como leyó Irma, así dicen que no existió como tal. Pero también hay algo que es bueno hacerlo notar, y quería comentar lo que es el hecho de que existen pues los mamíferos intermedios, y de esos mamíferos intermedios hubo esos mamíferos superiores. De manera que Andoni Fonta viene de los mamíferos superiores, y el gorila y el chimpancé viene de los mamíferos un tanto menores o intermedios. Y entonces dicen los reveladores que los que dieron origen a Andoni Fonta fueron totalmente destruidos.
esa base de primates que dieron origen a Adán y Fonta se autodestruyeron y por eso pues tampoco pueden encontrar ese eslabón porque no sobrevivieron esas especies que dieron el origen a Adán y Fonta. Además hay que también estar pendiente que había muchísimas opiniones referente a los primeros humanos. Entre ellas, pues, lo de la fábrica del barro por parte de Dios. Y acordémonos de que en los milenios pasados desde Adán, pues era más que todo verbal y apenas eso del barro no es tan antiguo, quedó escrito unos 500 y pico de años antes de Jesús. Es decir, hace unos 2.500 millones de años, comparado con casi 1.000.000 de años, apenas se escribió hace un momento. Y con respecto a lo que dijo nuestro hermano Octavio, para aclarar, la velocidad de los mensajeros solitarios no es 900.000 kilómetros por segundo, que sí es, hermano Octavio, la de los serafines llegan a viajar 3 veces la velocidad de la luz, 900.000 kilómetros por segundo. Pero en cuanto a los mensajeros solitarios, dicen los reveladores que es tan astronómica la velocidad que viajan a más de 5 millones de veces la velocidad de la luz. Más de 5 millones de veces la velocidad de la luz. Realmente es algo impresionante ese tipo de velocidad. Quería compartir esas cosas, estimada Jenny, y muchas gracias. Gracias, Marcelino. Adelante, Annelies, por favor. Un segundito, Víctor. Cuando hay manos levantadas, seguimos el orden. Gracias. Gracias. Enseguida te paso. Adelante. Gracias. Sí, Annelies. Sé que han encontrado biólogos y gente, científicos, quien sea, especies que se están extinguiendo. Mi pregunta es, ¿se tienen que extinguir porque llega el momento de que algunos animales tienen que desaparecer para darle cabida a otros? ¿O ya pues se desaparecieron, mala suerte, y van a venir nuevas especies de animales en la escala de la evolución? Esa es una pregunta que tengo. Gracias. Gracias, Annelies. Vamos a ver, efectivamente dentro de la evolución hay animales que evolucionan, es decir, producen incluso de forma esporádica, aparecen, y también desaparecen. El caso de los dinosaurios los conocemos todos, desde que éramos niños. Pero ha habido muchas especies que han desaparecido. Hay muchos tipos de lobos, muchos tipos de pájaros, pero a su vez aparecen nuevas especies. Ten en cuenta que estamos evolucionando permanentemente. La evolución es la adaptación del ser, del animal, al medio. Entonces, si aquí ahora mismo el medio lo convertimos en más radiactivo o lo contaminamos, seguramente aparecerán otro tipo de especies, por ejemplo, cucarachas más gordas y más, digamos, No, por resistentes favor, no. resistentes a ciertos ratones o ciertas aves. Es decir, siempre que hay cambio, se producen modificaciones. ¿Por qué nosotros no tenemos los dedos de los pies prensiles, como parecían los primeros los lemures? Pues porque no nos hacía falta, entonces fuimos cambiando. Entonces, ¿cómo va a ser el ser humano dentro de 10.000 años o de 100.000 años? Pues no tengo ni idea, pero es muy parecido. Seguramente no tendrá pelo, ni tendrá cejas, ni tendrá dientes, porque no le hacen falta. Y sin embargo habrá desarrollado, tendrá los ojos más grandes, a lo mejor ha desarrollado mucho más la visión, incluso el oído. Y habrá desarrollado otras capacidades sensoriales que a lo mejor ahora mismo están atenuadas y que luego se desarrollan. Lo que quiere decir que en un proceso evolutivo, en un planeta evolutivo, hay muchos animales que evolucionan y unos aparecen, cepas que aparecen nuevas y que desaparecen. Lo que sí está cierto es que como seres inteligentes, como hijos de Dios, solamente vamos a estar nosotros, no va a haber ninguna otra especie que evolucione en el sentido de que podamos tener un delfín inteligente que sea hijo de Dios. Lo podrá haber en otra esfera planetaria, pero no en este planeta. Aquí somos los que somos. Pero lo que dice Amelis, puede haber y aparecerán nuevas especies, nuevas, y de hecho aparecen. Y dentro de los virus y de las algas y de los hongos aparecen permanentemente, que incluso algunos son
reaccionario en el sentido de que nos atacan, es decir, no estamos preparados biológicamente para, por eso aparecen muchas enfermedades y muchas cosas que tenemos que ir evolucionando. Pero forma parte del proceso de evolución. Esto es un planeta vivo donde aparecen y desaparecen seres, y algunos porque han desaparecido por evolución natural y otros porque incluso los mismos portadores de vida en su momento decidieron que era mejor que esas cepas desaparecieran. Bueno, gracias, Javier. Adelante, Arturo, por favor. Después de Arturo te paso, Víctor. Gracias, madre hermana Jenny. Sí, creo que hay una cita que aquí puso uno de nuestros hermanos. No identifico su nombre porque está con 2 puntitos, pero creo que es importante esta cita porque esclarece muchos. Si me permiten, se la voy a leer. Es el documento 58, numeral 6, párrafo 2, y dice así. Se puede seguir la pista de la evolución de la vida vegetal a la vida animal, y se han encontrado series escalonadas de plantas y de animales que conducen progresivamente desde los organismos más simples hasta los más complejos y avanzados. Pero no podréis encontrar estos eslabones entre las grandes divisiones del reino animal, ni entre los tipos superiores de animales prehumanos y los hombres de los albores de las razas humanas. Estos supuestos eslabones perdidos continuarán perdidos para siempre por la sencilla razón de que nunca han existido. Creo que eso nos resuelve muchas dudas de lo que hemos comentado. Gracias. Eso era todo, Jim. Gracias, Arturo. Ahora sí, Víctor, adelante, por favor. Sí, gracias. Una pregunta nomás para el hermano Marcelino. Si lo que comentó ahorita es la misma velocidad del pensamiento o el pensamiento todavía es el número 1 en velocidad. Y la otra, pues yo de la evolución y todo, yo sé que el Padre es el creador de todo. Y ya con eso ya yo estoy satisfecho. De donde vengamos, ¿verdad? Yo así lo siento. Gracias. Estimado Víctor, la velocidad del pensamiento no comentan nada los reveladores acerca del avivamiento. No hay datos sobre eso. Es posible que exista, pero no hay datos. Lo que hablan es velocidad de la personalidad. O sea, así como uno tarda 1 hora para ir a un sitio, ellos tardan fracciones de segundos para atravesar cualquier galaxia. Entonces es velocidad de la personalidad. Eso es, estimado Víctor. Sí, porque el pensamiento, ¿verdad? En un instante ya estoy, en menos. Gracias, Víctor. Gracias, Marcelino. Sí, muy práctico este hombre, ¿no? Da natural lo que es la mente y el espíritu, ¿no? Adelante, Octavio, por favor. Me pareció interesante el comentario de la velocidad del pensamiento, pero como son impulsos eléctricos, pues tiene que andar ahí como por la velocidad de la luz, porque los pensamientos y todo eso son impulsos eléctricos, entonces tiene que ver algo ahí con la velocidad de la luz. Y sí, efectivamente, la velocidad de lo que manejó el hermano Marcelino es correcto, yo me equivoqué. Los serafines son los que andan arriba de los casi aproximadamente 900,000 kilómetros sobre segundo. Parece que los seres intermedios como en 600 y los mensajeros solitarios arriba de 1.500.000 kilómetros sobre segundo. En cuanto al que estuvo aquí en Urantia, parece ser, ahí dice el documento 23. Gracias y gusto en saludarlos otra vez. Gracias. Y los ajustadores son los más veloces. Una pequeña aclaración para que nos centremos. Bueno, está clarísimo que ya no estamos hablando de era ni de periodo, estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, independiente. Vamos a ver, los pensamientos. Los pensamientos se conforman dentro del cerebro físico, donde está compuesta por millones de neuronas que se interconectan eléctricamente a través de un proceso que se llama sinapsis, que es la interconexión neuronal, para conformar imágenes, ideas y poder verbalizar algo. La velocidad de la luz, los
300.000 kilómetros por segundo es la velocidad en el vacío, en el espacio vacío. Pero cuando esa velocidad, la electricidad, cuando pasa diferentes o conductores eléctricos, el cobre o el aluminio, o incluso biológicamente, la velocidad disminuye una barbaridad. Se puede dividir hasta por 10. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la interconexión bioeléctrica entre neuronas es bajísima, y cuando que tenemos que conformar una idea o un concepto donde entran en funcionamiento millones de neuronas que a través de la sinapsis se intentan como visualizar una imagen o una idea, es lentísimo el proceso. Es lentísimo el proceso. Antes que nosotros seamos capaces de pensar o conceptuar algo, un serafín se ha ido lejísimos. Es decir, pensar que los pensamientos, aunque nos parezcan que son muy rápidos, son mucho más lentos de lo que nosotros podemos imaginar. Y sobre todo si tenemos que explicarlo, como me pasa aquí. Gracias, Javier. Alguien estaba levantando. Alfonso. Gracias, Arturo. Alfonso ya no quiere hablar. Quiero hablar, pero está absorto. Que le ha llevado a la mujer para preparar la cena. Dale tiempo. Ahora sí, es que estaba en mudo. Y como quiera, iba a decir una tontería. Es que aquí cuando llegas a Estados Unidos siempre te dicen, regrésate a tu patria. Pero ahora les voy a decir, oye, yo descendí del lemur americano, así que me estoy regresando. Todos Recuerda, venimos del lemur Alfonso, americano. Es que el verdad. lemur es una Me vine a fase, dar. igual que tampoco también puede decir que descendemos de la rana, pues todo así. Es un prehumano Un que le podemos impulso. llamar, no es un mono, porque el mono ya lo conceptuamos con un animal que conocemos, ¿eh? Es un prehumano con unas ciertas características pues parecidas a los monos. Es un prehumano, que es un... No, es que seguramente sería una serie de familias que fueron evolucionando hasta un cierto momento. Y bueno, eso le llamamos eslabón perdido de forma metafórica, pero no ha habido ningún eslabón perdido, ni lo vamos a encontrar, porque fue una progresión. Simplemente que hay un momento en que ese ser, pues le llega una personalidad, el padre le da una personalidad, es capaz de pensar y es capaz de desarrollar ese espíritu ayudante de la mente, de la oración, es capaz de desarrollar ese pensar en que hay algo superior, que sería el fuego o las tormentas, y que recibe la presencia del Padre. Entonces se convierte en algo que es completamente diferente a lo que era el día anterior. Y Sí, yo lo dije. de ahí venimos todos nosotros. Entonces no hay eslabón perdido, hay una progresión que en un momento, porque el ajustador no, bien en un momento llegaría. Y entonces, a partir de ese momento, ese ser humano tiene una prealma y es algo muy diferente a lo que era antes, hace media hora antes. Sí, Entonces yo no sé. hay eslabón en el sentido de que Por tenga que... por Un eso salto evolutivo. lo dije como cosa de broma. Porque Ya, aquí ya, ya. pero si ya los que venimos del lemur americano, pues vengo a regresar para donde nací, de donde venimos, ¿verdad? Claro. Es todo. Bueno, Era amigos, se nos acabó el tiempo, para controversia. pero le pasamos la palabra a Octavio y cerramos la reunión. Adelante, Octavio, por favor. Les recordé una pregunta que me hicieron una vez y no supe contestar. Hermanito Javier, ¿qué contestaría usted? Ahorita el único lugar donde hay lemures es en la isla de Madagascar. Madagascar. ¿Y por qué? Me preguntaron, ¿y por qué los lemures de Madagascar no han evolucionado? Y la verdad no supe qué decir. No sé si me ayuda con esa respuesta. Porque Yo desde luego no te voy a ayudar porque no lo sé. Pero como el lemur, lemures, se supone el que ya lemur, deberían ser humanos. el lemur americano era un tipo de lemur distinto, era un lemur gigante. El lemur americano es como el de la era del hielo, no tiene la cola tan larga,
como, ni son tan pequeños, son tamaño grande. Y como por decir, el oso hormiguero es grande. Es pequeño junto a un oso grizzly, claro, pero desaparecieron. Siempre que una raza nueva, o sea, que una raza evoluciona de otra, la anterior desaparece. También lo dice en el libro de Urantia. No Entonces yo soy obstante, africano, soy macaco. no, Ya vas a no quedéis, desaparecer. vamos a ver, no os quedéis en esas cosas. Es decir, hay que mirar la profundidad de lo que dice el durante. Eso son Claro. anécdotas. ¿Qué más da que sea de un lemur de un lado, de otro más grande, que tenga cola, que no tenga cola? De verdad, créeme que eso no es importante. Lo importante es saber que somos evolutivos, que venimos de este planeta con diferentes especies animales, y luego que sea de la rana roja o la rana verde o la rana con... Es que de verdad que es que da igual, y que si Conquista. venimos igual del lemur o del mono, llámalo como quieras. Yo sé que a partir de un momento el padre te envía a esa especie, a ese prehumano, le envía algo y se convierte en una cosa diferente. Y eso es lo importante que nos tenemos que quedar, pero no ir a la letrilla, porque es que desvirtúa. Esto es como, hay un dicho que dice, cuando el sabio apunta a la luna, el tonto mira al dedo. No miremos al dedo, de verdad, miremos la luna. Lo que nos están diciendo es otra cosa. No es importante el lemur o la rana, lo importante es otra cosa. Los Que somos seres políticos creados, descienden de las víboras. somos seres creados, evolutivos, y eso es lo importante. Excelente. Y se las dejo como una pregunta, pero no para responderla ahora, sino para que cada uno pregunte. De todo lo que hemos visto hoy, que nos ha presentado Javier, hay un trasfondo del por qué. El por qué el padre, eso es un diseño del padre, como dijo en su título, evolución y creación. Hay algo ahí que está hermoso, que es la obra de nuestro Padre. Hermanos queridos, gracias por su presencia, gracias a Javier por tu presentación excelente, muy didáctica, muy instructiva. Bendiciones para todos y aquí nos vemos a la misma hora el domingo que viene para seguir estudiando juntos. Mucho gusto en Bendiciones. conocerlos.